Muy buen día tengan todos ustedes, mis queridos jóvenes. Vamos entonces en esta oportunidad a comenzar con nuestra clase del día de hoy, mis queridos hijos. Vamos siempre a prestar la atención debida para que podamos nosotros mejorar cada día nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de retención, nuestra capacidad de atención. Mi nombre, como ya me conocen, profesor Diego Agurdo Cáceres. Ya les dije también el tema razonamiento verbal, pero el tema que vamos a ver hoy va a ser oraciones eliminadas. Por lo tanto, les pido que presten atención, mis queridos jóvenes, para que podamos comprender el sentido. Aunque es un tema que ya manejan porque 5 años que vengo trabajando con ustedes y definitivamente lo hemos venido haciendo desde primero hasta ahora que están ustedes de manera virtual en quinto de secundaria. Muy bien, vamos entonces he hecho este recuadro, he hecho este organigrama para ver qué es lo que significa y para hacerles un recuerdo de lo que es oraciones eliminadas. Lo he dividido en 3 partes. Miren la parte superior. Oraciones eliminadas, sus criterios y sus estrategias de desarrollo. En esas partes he dividido lo que es oraciones eliminadas. Vamos a la columna de la izquierda. Dice oraciones eliminadas. ¿En qué consiste? Consiste en eliminar una oración del texto, su mismo nombre lo está indicando, ¿no? En eliminar una oración del texto. Y sus capacidades son, ¿cuáles son sus capacidades? Discernimiento, jerarquización y análisis. Bien, vamos entonces a ver aquí, ¿no? Dice, sus capacidades son discernimiento. ¿Qué significa discernir? Discernir es darse cuenta, ¿no? Darse cuenta cuál es la oración que tienes que eliminar de acuerdo a la atención que pongas. ¿Sí? Segundo punto, jerarquización. Jerarquizar. ¿Qué significa jerarquizar? Jerarquizar es darle la importancia de vida a las oraciones. De allí, eso viene del discernimiento, del darte cuenta, pero se supone que antes ha tenido que haber lectura, ¿no? Ese es el proceso en lo que es las oraciones eliminadas. Y analizar. ¿Qué es un análisis? Como ya varias veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir, análisis es un proceso mental breve. Muy bien, oraciones eliminadas. Ahora, no apunten su mirada a los criterios ahora. Parte superior central, dice criterios. ¿Sus criterios cuáles son? Vamos a manejar 2 criterios, la redundancia y la impertinencia. Y vamos a ir viendo y desglosando cada uno de ellos. Primero, la redundancia. Se dice que hay redundancia cuando la oración repite una idea ya incluida. Por lo tanto, se va a eliminar la oración que redunde, que repita, ¿no? Que vuelva a hablar sobre el tema. Esa es la que vamos a eliminar, ¿ya? Y también tenemos la impertinencia, es el segundo criterio. ¿Qué significa impertinencia? Se dice que hay impertinencia cuando, ¿no? Cuando de la oración que aporta una idea, cuando la oración que aporta una idea es ajena a esa idea o contradictoria a los enunciados anteriores. ¿Qué quiere decir? Vas a eliminar más fácil, ¿no? La que no tenga nada que ver. Muy bien, esos son los 2 criterios. Entonces, redundancia e impertinencia. Redundancia cuando repite e impertinencia cuando no tiene nada que ver. Ahora lo vamos a trabajar esto en los ejemplos, en los ejercicios, porque es lo que conviene en este tema y en todos los temas de razonamiento verbal, los ejercicios. Y en la columna de la derecha, la última parte dice las estrategias para el desarrollo. ¿Cuáles son las formas? ¿Qué es lo que tienes que hacer para desarrollar? Primero, leer los enunciados, lógicamente, ¿no? Leamos los enunciados o las oraciones, análisis del enunciado, ese proceso mental breve, pequeño. Determinas el tema central, eso es lo que se conoce como discernimiento. Determinas el tema central y por lo tanto, por último, vas a determinar la oración eliminada, que es la jerarquización, cuál es el orden de importancia de cada oración. Y en la parte final vas a leer el enunciado sin la oración eliminada y la oración va a guardar coherencia o va a guardar lógica. Ese es el proceso en este esquema de una manera muy sencilla y práctica de lo que tienes que hacer en oraciones eliminadas. Y en la barrita blanquita de la parte inferior dice, nos permiten discriminar la información relevante y a su vez completar un texto. Nos permiten discriminar, seleccionar, jerarquizar,
la información relevante o importante y a su vez completar el texto. Bien, ese es el esquema de oraciones eliminadas y entonces vamos a los ejercicios ahora, que es lo que en este momento nos interesa. Mira, en la parte superior dice instrucciones. Encontrarás 5 frases u oraciones que se refieren a un determinado tema, del 1 al 5, 5 oraciones, ¿no? Vas a elegir la alternativa de respuesta, A, B, C, D o E, que contenga la frase u oración que repite innecesariamente una idea. La que repita, ¿ah? O la que no tenga nada que ver, como hemos visto en los criterios, ¿ah? Por eso dice, o que no es pertinente. Aquí están los dos elementos, la que redunda y la que no tiene nada que ver en el conjunto de frases u oraciones. Vamos al ejemplo número 1. A ver, mi estimado joven de quinto de secundaria, bienvenida siempre para los nuevos que se están acoplando nuevamente a nuestra clase y vamos a hacer el ejercicio número 1. Dice, 1. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el ejercicio de los derechos naturales del hombre tienen que ser reglamentados por una constitución. Esos derechos no tienen más límites que los que aseguren a los otros miembros de la sociedad el goce de los mismos. Oración 5. Estos límites no pueden determinarse más que por una ley. Entonces, si tú te das cuenta, la oración parece, o el texto parece que las 5 oraciones guardasen coherencia, y es cierto, es verdad, pero hay una que de repente está redundando o no tenga nada que ver. Si tú analizas bien, mira, la oración número 5 dice, estos límites no pueden determinarse más que por una ley. Mira la número 5 y ahora lee la número 3. Tiene que ser reglamentada por una constitución. Los derechos tienen que ser reglamentados por una constitución. La número 5 repite información que ya aparece en la número 3. Dice, estos límites no pueden determinarse. Lo leemos, tiene que ser reglamentado. Toda esa primera frase o esa primera parte está en reglamentación, más que por una ley. Y la ley es la Constitución. Por lo tanto, la número 5 redunda información que aparece en la número 3. Por lo tanto, eliminamos la número 5. ¿Cuál sería nuestra respuesta? La alternativa E. Por supuesto que sí, hijo. Yo sé que solamente prestando un poco de atención vas a hacer de estos ejercicios algo muy sencillo, algo muy claro. Solamente tienes que leer para poder entender lo que se te quiere decir, como siempre digo, en comprensión de lectura, en plan de redacción. Ahora que estamos haciendo oraciones eliminadas, solo necesitamos un poco de nuestra atención, un poco de nuestro tiempo, lo que significa que vas a tener que poner tu mente en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Olvídate de toda situación en casa, olvídate de todo problemilla que hayas tenido y pon tus 5 sentidos en esto para que puedas comprender el tenor de los ejemplos. Vamos al ejemplo número 2. ¿Qué dice el ejemplo número 2? Ahí apareció el ejemplo número 2. Dice, todo aquello que sirve para satisfacer una necesidad recibe el nombre genérico de bien. Los bienes son necesidades de todo individuo y la fuente de donde provienen los bienes es la naturaleza trabajada por los hombres. Los distintos grados de civilización y los niveles tecnológicos determinan el trabajo para transformar los objetos naturales en bienes. Si tú te das cuenta, ¿sobre qué nos habló aquí, profesor? ¿Sobre qué nos habló aquí? Ya bueno, determina. Entonces primero jerarquiza. ¿Sobre qué nos habló aquí, profesor? Aquí nos habló sobre los bienes, ¿no? Dice en la primera línea, en la primera oración dice, todo aquello que sirve para satisfacer una necesidad recibe el nombre genérico de bien. Bien, y si tú has leído con la atención del caso, entonces, ¿cuál es la que eliminarías aquí? A ver, según tu sentido. Ya, profesor, mire, usted ha dicho que el texto nos habla sobre los bienes, y es cierto, nos está hablando sobre los bienes, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Un momentito, es que se me ha desconectado la batería, un momentito.
estamos de vuelta. Discúlpame, hijo, discúlpame. Estamos de vuelta. Vamos entonces con el ejemplo número 2. Discúlpame. Dice, todo aquello que sirve para satisfacer una necesidad recibe el nombre genérico de bien. Entonces nos está hablando sobre los bienes. Vamos entonces. Dice, profesor, en la oración número 4 dice los distintos grados de civilización y los niveles tecnológicos. Profe, allí ya no nos está hablando sobre bienes. Ahí entonces eliminamos el número 4 porque es una oración que no tiene nada que ver. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio que ha aplicado, profesor? La impertinencia. Muy bien, impertinencia significa que la oración allí no tiene absolutamente nada que ver. Muy bien, ahí está entonces la respuesta para el segundo ejemplo. Vamos entonces al tercer ejemplo, de una manera rápida. Vamos a ver. Dice, Sócrates debe haber recibido la educación tradicional de los niños atenienses. Música, gimnasia y gramática. La gramática entonces no era lo que hoy se conoce con ese nombre, sino un estudio de la literatura griega más antigua. Además, estudiaban poesía y teatro de sus antepasados. Muy bien. Aquí, profesor, ¿cuál es la respuesta? Primero, vamos a ver, vamos a discernir el tema, vamos a darnos cuenta. ¿Sobre qué nos habla? A ver, profesor, en la primera oración dice Sócrates debe haber recibido la educación tradicional de los niños atenienses. Música, gimnasia y gramática. La gramática entonces no era lo que hoy se conoce con ese nombre, ¿sí? Entonces, la número 3 se relaciona con la número 2. La número 2 guarda relación con la número 1, porque nos está hablando la educación que recibió Sócrates, ¿no? En Atenas. La número 4 escapa al orden textual. ¿Por qué? Porque allí ya la está especificando, o está viendo allí especificidad, ¿no? Las 4 oraciones 1, 2, 3 y 5 son oraciones generales. La número 4 es específica, por lo tanto eliminamos la alternativa de por impertinencia. Muy bien, vamos al ejercicio número 4. Dice, la cordillera de los Andes se levanta por todo o por sobre todo el territorio americano. Es como un atalaya que nos permite ver todo el continente. Desde sus cumbres podemos avisorar u observar, ¿no?, el devenir de nuestros pueblos, el ir y venir de nuestros pueblos. En la oración número 4, el macizo andino se inicia en el extremo norte de América del Sur y sus últimos vestigios se pierden en las aguas al sur del Cabo de Hornos. Bien, si te has dado cuenta, seguramente ya jerarquizaste las oraciones y has discernido el tema. ¿Sobre qué nos está hablando aquí? Profesor, no, me habla aquí sobre la cordillera de los Andes. Por supuesto que sí nos está hablando sobre la cordillera de los Andes. Entonces, vamos a ver el orden de ideas ahí, en el ejercicio número 4. A ver, disculpe un momentito esa persona que está pasando ahí. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a olvidar todo lo que nos interrumpa. Recuerda que debes estar prestando atención totalmente a lo que estamos haciendo. Vamos, entonces nos está hablando sobre la cordillera de los Andes. Entonces, mira, si nos habla sobre la cordillera de los Andes aquí, ¿en dónde no nos habla esto? Se levanta, desde el punto de vista geográfico nos está hablando la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes desde el punto de vista geográfico, repito nuevamente, ¿no? Entonces, ¿dónde no nos habla desde el punto de vista geográfico con respecto a la cordillera de los Andes? En la número 2. Es como un atalaya, como un vigía que nos permite ver todo el continente y nos está hablando de un observar, de un mirar, correcto. Entonces, eliminamos la número 2, la alternativa B, por impertinencia. Muy bien, es la respuesta correcta para esta oración eliminada. Recuerda que estamos trabajando oraciones eliminadas y si tú recién estás entonces observando en el ejercicio 5. Vamos a detenernos en el ejercicio número 5. Ahí dice, 1. La gramática es el conjunto de normas que rigen el uso de un idioma, de las reglas que regulan el funcionamiento de toda lengua. Oración 3. Estas normas desempeñan el papel que las leyes cumplen en la vida de una comunidad. Ordenan, orientan, ayudan a entenderse y resuelven ciertos conflictos. Bien, facilísimo. Entonces, allí nos está hablando sobre la gramática. Este conjunto de oraciones, este ejercicio de oración eliminada, nos está hablando sobre la gramática. Muy bien, y vamos a ver cuál es la que no tiene nada que ver. Mira, si tú te fijas bien, en las 5 oraciones nos habla de la gramática. Entonces, mira, la gramática es el conjunto de normas que rigen el uso de un idioma,
de las reglas que regulan el funcionamiento de toda lengua. Si te das cuenta, la número 2 redunda, repite, ¿no? Vuelve a decir lo que ya está en la oración 1. Por lo tanto, la oración eliminada viene a ser la número 2, la alternativa B. ¿Qué criterio hemos utilizado allí? Entonces, profesor, hemos utilizado la redundancia, por supuesto que sí. Eliminamos la número 2, por lo tanto, la respuesta para el ejercicio 5, alternativa B. Muy bien, hijo. Sigamos adelante entonces. Vamos al ejercicio número 6. Léelo, a ver, léelo por un momento. Dice, Miguel Ángel Buonarroti, celebérrimo pintor y escultor y arquitecto italiano, vivió en los siglos XV y XVI en la oración número 2. En la oración número 3, nació en 1475 y murió en 1564. En Florencia surgió el Renacimiento. Además, Miguel Ángel fue un estimado poeta. Muy bien, entonces este ejercicio me parece que está muy sencillo. Nos está hablando sobre Miguel Ángel, un celebérrimo pintor y escultor italiano, ¿no? Vivió, nació y fue un estimado poeta. Entonces, esta está facilísima. Seguramente has escogido la número 4. La número 4. ¿Por qué, profesor? Porque allí nos está hablando del Renacimiento. Y el Renacimiento como tema escapa al tema central, que viene a ser Miguel Ángel Buonarroti. Entonces eliminas la número 4, la alternativa D, en este ejercicio de oración eliminada. Muy bien, hijo. Sigamos entonces adelante con los ejercicios. Vamos entonces al ejercicio número 7. Vamos entonces a desarrollar el ejercicio número 7. Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es el ejercicio número 7. Dice así. Número 1. El escudo heráldico tuvo su origen en el usado por los guerreros, los que lo usaban como un arma defensiva. 3. Actualmente se denomina heráldica al arte de escribir los escudos de los diversos linajes. Número 4. Blasón es el nombre del conjunto de conocimientos sobre las figuras, simbolismos o parte de los escudos. Número 5. Una de las figuras reiteradas es la cruz. Entonces aquí nos está hablando sobre ¿qué? Allá sobre la heráldica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la heráldica, con los escudos, figuras antiguas, etc. Mira la número 1, el escudo heráldico tuvo su origen en el usado por los guerreros. Si tú te saltas la 1 a la número 3, actualmente se denomina heráldica el arte de describir los escudos de los diversos linajes, razas, ¿no? Blasón es el nombre del conjunto de conocimientos sobre las figuras que tiene que ver. Y la número 5, una de las figuras reiteradas, es la cruz. La número 2 dice, los que lo usaban como un arma defensiva. No nos está hablando del uso, ¿no? Del uso de las armas defensivas. Por lo tanto, eliminamos la número 2, alternativa B. ¿Qué criterio hemos utilizado aquí? Impertinencia. ¿Y qué significa impertinencia, profesor? Eliminamos la que no tiene nada que ver. Muy bien, la respuesta para el ejercicio 7, alternativa B, número 2. Sigamos, ejercicio número 8. Vamos a ver, apareció el ejercicio número 8. Leamos. El estado de intransitividad de conciencia se caracteriza porque esta es cerrada a intereses vegetativos. No tiene casi relación con modificaciones en el tiempo. Confunde los retos. No capta la causalidad auténtica y se vuelve hacia la magia. Por ello no se compromete existencialmente. Aquí en este ejercicio parece que hay un poco de confusión, porque de repente no puedes captar sobre qué te está hablando, cuál es el tema central. Pero vamos a rápidamente leerlo. Dice, el estado de intransitividad de conciencia parece un tema netamente psicológico, ¿no? Porque está cerrada, dice, porque esta es cerrada a intereses vegetativos, dice, no tiene casi relación. Ya, la número 2 se relaciona con la número 3. Entonces dice, con modificaciones del tiempo, no capta, número 4, la causalidad auténtica y se vuelve hacia la magia. Se pierde la noción del tiempo, la número 4 con la número 2. Por ello no se compromete existencialmente. Entonces vas a eliminar ¿cuál? La número 3, que pareciendo que tuviese relación con el texto, escapa, por lo tanto es impertinencia el criterio utilizado aquí. Eliminamos la oración número 3, la alternativa C.
Muy bien. Siguiente entonces, ejercicio número 9. Vamos a desarrollar el ejercicio número 9. Apareció el ejercicio número 9, hijo. Recuerda que tienes que estar prestando atención para que puedas captar el sentido del ejercicio. Oración número 9 dice: la música ha sido parte del hombre desde los albores de la civilización. El hombre primitivo le daba un carácter mágico, de relación con sus dioses. A través de la música se establecía un nexo con lo sobrenatural. Si la caza había sido buena o la tribu había triunfado en una batalla, se ejecutaba música para agradecer a los dioses. Profesor, entonces, ¿sobre qué nos habla en el ejercicio número 9? Yo lo veo fácil, profesor. Me dirás tú que estás ahí en la comodidad de tu casa, ¿no? Sí, 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 sí. Nos está hablando sobre la música, ¿no? Dice que ha sido muy importante desde los albores, desde los inicios de la civilización, ¿no? En algunos lugares le daban un carácter mágico. ¿Cuál eliminarías? Eliminas fácilmente la número 5, pues. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la caza, ¿no? Si la tribu había triunfado en una batalla. Muy bien. Ahí está hablando sobre caza y triunfo en una batalla relacionada con la música, cuando el texto específicamente nos habla de la importancia de la música para las tribus primitivas. Muy bien, eliminamos entonces la oración número 5. Alternativa E. ¿Qué criterio hemos utilizado? Utilizado el criterio de impertinencia, porque no tiene nada que ver con las 4 oraciones anteriores. Bien, vamos entonces. Ejercicio número 10. Vamos a desarrollar el ejercicio número 10, que aparezca el ejercicio número 10. Ya está. El ejercicio número 10 apareció allí. Y vamos a trabajarlo entonces, el ejercicio número 10. Vamos a ver sobre qué nos habla, profesor, aquí en esta oración. Dice: millones de personas diseminadas por todo el mundo. La palabra diseminada significa que están repartidas por todo el mundo. ¿Ah? Número 2. Se entienden perfectamente usando o utilizando el idioma español, con variaciones dialectales, pero no impiden la comunicación, esas variaciones dialectales, ¿no? Oración número 4. La diferencia entre una región del mundo y otra no provocan una incomunicación. Por consiguiente, la lengua española mantiene su coherencia y universalidad. Mantiene su coherencia, mantiene su lógica, lógicamente, ¿no? Y universalidad. Si te has dado cuenta, ¿sobre qué nos está hablando este ejercicio número 10? A ver, piensa por unos momentos. Sí, es correcta tu idea. Nos está hablando sobre el idioma español. Bien, nos está hablando sobre el idioma español. Entonces, aquí en el ejercicio número 10, si tú te das cuenta, si lo has leído entonces de una manera analítica, ¿cuál vas a eliminar? A ver. Profesor, claro, en la primera, segunda y tercera oración nos está hablando sobre el idioma. En la número 5 también. Lea usted la número 4, profe. Vamos a leerla juntos. Dice: la diferencia entre una región del mundo y otra no provocan una incomunicación. Claro, aquí ya está hablando de manera general. Las otras alternativas eran de carácter específico. Por lo tanto, eliminamos la número 4. ¿Y qué criterio hemos utilizado? ¿Qué criterio hemos utilizado? El criterio de, impertinencia, porque no nos está hablando de regiones. Eliminamos, por lo tanto, la alternativa D, alternativa de impertinencia. Muy bien para el ejercicio número 10. Entonces, sigamos con el ejercicio número 11 ahora. Ejercicio número 11. Vamos a ver que aparezca el ejercicio número 11. Ya está el ejercicio número 11. Vamos a leerlo juntos, como siempre, el ejercicio número 11. Bien, dice así: mi difunto amigo Alexei Ivanovich Lihachev era partidario acérrimo del motor de combustión interna y luchó con uñas y dientes contra la instalación del sistema eléctrico. Ya aparece la palabra acérrimo, y acérrimo significa fiel amigo, seguidor leal, ¿no? Partidario, muy partidario, significa la palabra acérrimo, ¿no? ¿Acérrimo de qué? ¿O seguidor de qué? Era un partidario acérrimo en contra de la instalación de la electricidad, de sistemas eléctricos, número 1. En la número 2 dice: durante la reconstrucción de Moscú tuve el honor de instalar las primeras líneas electrificadas de la Unión Soviética.
3. Gracias a los trolebuses, las distancias entre las ciudades europeas se han acortado. Número 4. Muchos se oponían a semejante medio de transporte. Tuve que hacer grandes esfuerzos para convencer a la gente que los trolebuses eran una buena idea. Muy bien. Los trolebuses eran sistemas de transporte o son sistemas de transporte que utilizan la energía eléctrica. La energía eléctrica. Por lo tanto, nos está hablando del uso de la energía eléctrica en los medios de transporte. En este caso, la 2, 3, 4 y 5 tienen relación, guardan relación. Y eliminamos la número 1. ¿Por qué? Porque la número 1 nos está hablando que ese personaje, Alexei Ivanovich Lihachev, estaba en contra de la instalación del sistema eléctrico. Por lo tanto, debería estar en contra de los medios de transporte que utilizan ese mismo sistema, la electricidad. Por lo tanto, eliminamos la oración número 1, la alternativa E. ¿Qué criterio hemos utilizado? La impertinencia. Te hago recordar que hay dos criterios para eliminar las oraciones: la redundancia, que es la repetición, y la impertinencia, que es la que no tiene nada que ver. Eliminamos entonces el ejercicio, o mejor dicho, la oración número 1, alternativa E. Sigamos entonces. Ejercicio número 12. Vamos, que aparezca el ejercicio número 12, ya aparece en pantalla. Vamos al ejercicio número 12, dice así. Oración 1. Los hombres errantes o en sus tiendas y míseros aduares obedecían únicamente al jefe aceptado por ellos o designado más tarde por la herencia en una familia. Tú te preguntarás y me dirás mentalmente qué significa la palabra aduares. Los aduares eran o son tribus árabes, muy miserables, muy pobres, tribus nómadas que van de un lugar a otro. Por eso dice al inicio de esta oración los hombres errantes, ¿no? Y míseros aduares, que eran tribus nómadas árabes, que obedecían únicamente al jefe. Esa es la oración número 1. Vamos a la oración número 2. Pero esa tribu no tenía formada su conciencia colectiva, no tenía la verdadera libertad histórica. Ejercicio número 3. Dice, la tribu primitiva era libre políticamente hablando. Y la número 4 dice, pasarán los tiempos, se realizarán muchas invasiones y muchas conquistas, aparecerá por fin la vida sedentaria. Las tribus primitivas cultivaban grandes áreas para su alimentación, cuando se convirtieron en sedentarios, dice la oración número 5. A ver, te doy 5 segundos para que vayas pensando lo que el autor quiso darte aquí como idea central. Bien, pasaron los 5 segundos, rápidamente. Vamos a analizar entonces este ejercicio. ¿Sobre qué nos habla aquí, profesor, este ejercicio? Ya, profesor, un momentito. Nos está hablando de algunas tribus errantes, ¿no? Que obedecían solamente a los jefes de familia. Por lo tanto, si obedecían únicamente al jefe, no eran libres. Mira la número 2. Pero esa tribu no tenía formada su conciencia colectiva, no tenían la verdadera libertad histórica, por lo tanto no eran libres. Y mira la número 3, la tribu primitiva era libre políticamente hablando. La número 3 parece que hubiese una contradicción con la número 2. Hay contradicción. En la número 3 dice que la tribu primitiva era libre políticamente y la número 2 dice que no era libre. Entonces, como nos está hablando de tribus primitivas que obedecían, no tenía que haber libertad. Por lo tanto, eliminamos la oración número 3. ¿Y qué criterio utilizaríamos aquí? La impertinencia, mejor dicho, la que no tiene nada que ver. Esa es la que hemos eliminado en este ejercicio número 12 de oraciones eliminadas. Muy bien, alternativa B entonces. Vamos entonces al ejercicio número 13. Vamos a esperar que aparezca el ejercicio número 13. Ya está aquí en nuestras pantallas el ejercicio número 13. Vamos a ver. Leamos juntos. La vista y la visión vienen a ser lo mismo, pues ambas están relacionadas con los sentidos. Demócrito tiene razón cuando dice que la vista es agua, pero se equivoca cuando afirma que la visión no es más que la imagen del objeto. Ejercicio u oración 3, mejor dicho, ¿no? Pero la teoría general de las imágenes y de la reflexión al parecer no se conocían bastante en tiempos de Demócrito. Ejercicio 4, oración 4. La imagen se produce porque el ojo es liso, pero la vista no consiste en esta propiedad del ojo.
como que solo existe en el ser que ve, y el fenómeno designado por Demócrito solo es un efecto de la reflexión, ¿no? Una consecuencia de la reflexión de lo que la vista percibe, dice el ejercicio número 4 o la oración 4. Oración 5. Es extraño también que este filósofo no haya ido más allá en este punto, o que no se haya preguntado en qué consiste que el ojo es el único que ve, mientras que ninguno de los otros cuerpos, en los cuales se forman igualmente imágenes, pueden ver. ¿Ah? Definitivamente nos está hablando aquí, ¿ah?, ¿sobre qué nos está hablando? Sobre la vista y la visión. Vienen a ser lo mismo, dice, ¿no? Pues ambas están relacionadas con los sentidos. Eso lo dice en la oración número 1, ¿no? Y en el número 2 inmediatamente se pasa hasta Demócrito. Demócrito tenía razón cuando hablaba de la vista, pero se equivoca cuando afirma que la visión no es más que la imagen del objeto, ¿no? Entonces, en la número 3 dice, pero la teoría general de las imágenes y de la reflexión al parecer no se conocían bastante en tiempos de Demócrito. Aquí aparece una crítica a lo que el autor está hablando. La vista y la visión en la antigüedad. Y el autor pone a Demócrito para presentarnos el ejemplo de la antigüedad. Por lo tanto, vamos a eliminar la número 3, ¿no? Por impertinencia, porque no tiene nada que ver. Entonces, nuestra respuesta viene a ser la alternativa C. Alternativa C, número 3. Vamos al ejercicio número 14. Ejercicio número 14. Apareció el ejercicio 14. Dice: la actual generación de América es tan retórica y falta de honestidad espiritual como las anteriores generaciones de las que ella reniega, o sea, la generación actual de América. Es tan retórica. ¿Qué significa la palabra retórica? Arte de hablar bien, el buen hablar, lengua culta, refinada, ¿no? Esa significa la palabra retórica. Oración 2. Presiento desde hoy un balance desastroso de mi generación, de aquí a unos 15 o 20 años. Oración 3. La actual generación de América no anda menos extraviada que las anteriores. Oración 4. Levanto mi voz y acuso a mi generación de impotente para querer realizar un espíritu propio, hecho de verdad, de vida, en fin, de sana y auténtica inspiración humana. Oración 5. Se ha explotado las riquezas orientales sin medida ni moral alguna. Muy bien. Entonces, me parece que este ejercicio sí está sencillo y aquí vamos a utilizar el criterio de impertinencia. ¿Si has visto cuál sería la oración eliminada aquí en este ejercicio? Muy bien, adiviné tus pensamientos. Vas a eliminar la número 5, porque no tiene nada que ver con el tenor del asunto, con el tenor del texto, con el tema o con el tópico del texto, que viene a ser las generaciones en América, en este caso la generación actual. Eliminas la oración 5 que te habla de riquezas orientales. No tiene nada que ver. Por lo tanto, el criterio utilizado viene a ser impertinencia. Ya estamos llegando a la parte final de esta clase. Vamos al ejercicio número 15. Ejercicio número 15. Dice, oración 1. Usted no quiere sanarse, don Luis. El enfermo apretaba los labios. Oración 3. La negativa del enfermo hizo que la mujer pensara que no quería recuperarse. Ejercicio 4. El coronel escuchó la ira tremenda del abuelo. Tómatela ya, dice en la oración 4. Y oración 5. Y mataron al mejor de los gallos. Doña Delfina recogió la sangre del animal en un vasito. Tómesela sin dejar una gota. Bueno, aquí estamos hablando de don Luis, ¿no? Que estaba enfermito y lo estaban atendiendo. Aquí, por impertinencia, vamos a eliminar la número 5, que está muy sencilla, ¿no? Porque dice, y mataron al mejor de los gallos. Eliminamos la oración 5 y por impertinencia vamos a eliminar la alternativa E. Eliminamos la alternativa E, la número 5. Muy bien, y así ya casi estamos llegando a la parte final y vamos a desarrollar este último ejercicio, ejercicio número 16, que ya apareció en pantalla. Vamos a ver el ejercicio número 16, el último ejercicio de la clase de hoy, la clase de oraciones eliminadas. Te digo, es una clase muy sencilla en la medida que tú le pongas la atención adecuada para que puedas captar mediante la lectura lo que los autores te quieren decir en cada textito, en este caso, es lo que te estoy poniendo aquí, ¿no? Vamos a leer el ejercicio número 16. Oración 1. Y cuando se trata de un invidente es una persona que no puede ver, mejor dicho, un ciego, ¿no? Invidente de una manera culta, decir ciego.
Leamos de nuevo. Y cuando se trata de un invidente que aceptablemente domine el arpa, acordeón o piano, no hace mal negocio con la limosna. Pero si el mismo instrumento musical lo maneja una persona normal con la misma finalidad, la gente se indigna y, a menos que sea un anciano decrépito, lo cataloga de sinvergüenza u holgazán. Vamos entendiendo lo que el autor quiere decirnos aquí en el relatito, vamos entonces prestando atención. Dice, número 3, oración. Los limosneros que tocan algún instrumento musical encuentran la manera de justificar su vida de pedigüeño. Pedigüeño es una persona que para pidiendo constantemente, pidiendo, ¿no? Oración número 4. Dice, los mendigos acuden a los restaurantes porque saben que el mal aspecto que lucen les será favorable para obtener dinero de los comensales, o sea, los clientes, ¿no? Esos son los comensales. Y oración número 5, ¿qué dice la oración número 5? Dice, el dueño del restaurante sabe que es un perro capaz de conformarse con un hueso. Lo deja que anime en su establecimiento y ya le dará su ración, o sea, un platito de comida, ¿no? Pero el ciego ingeniosamente conmueve con su deficiencia física y obtendrá de pronto la limosna del cliente. La limosna del cliente. Muy bien. En este ejercicio número 16, a ver, nos está hablando del provecho que le saca un invidente, un ciego, lógicamente pobre, ¿no? Que ingresa a los negocios, a los restaurantes, para pedir limosna, utilizando su aspecto físico, ¿eh? Utilizando su discapacidad física para obtener un bien, un rédito, en este caso la limosna de los comensales o de los clientes, ¿no? Eso nos habla en casi todas las oraciones, a excepción de la número 2, porque la número 2 dice, pero si el mismo instrumento musical lo maneja una persona normal, allí no genera misericordia, piedad, ¿no? Sino, al contrario, genera críticas y se les dice sinvergüenza u holgazán. Por lo tanto, aquí la oración eliminada viene a ser la número 2. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál viene a ser? La alternativa A. Muy bien. Así entonces hemos llegado a la parte final de esta clase práctica, como deben ser todas las clases de razonamiento verbal. Clases prácticas, sencillas, explicadas de una manera ágil para que puedas entender lo que te quiero explicar. Muy bien, entonces, tu trabajo va a ser resolver una práctica con 8 ejercicios. 8 ejercicios de oraciones eliminadas. La vas a resolver, vas a leerla tal y como la hemos leído aquí, vas a primero discernir, jerarquizar y analizar. Oración por oración. Vas a marcar la oración eliminada correcta en el texto, la vas a imprimir y la vas a pegar en el cuaderno. Ese va a ser tu trabajo de este tema de oraciones eliminadas. Espero que la clase te haya gustado, con las disculpas del caso en el momento que se me estaba acabando la batería y perdimos unos 5 a 10 segundos en el momento que fui a enchufar, ¿no? Pero te agradezco que hayas prestado atención a esta clase y que tengas un gran día, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga en todo momento, y recuerda que tenemos que obedecer siempre a nuestros padres y a lo que la autoridad política diga, de quedarnos en casa. Entonces será hasta una nueva oportunidad, jovencitos y señoritas de quinto y secundaria, que tengan un excelente día. Bendiciones. Muchísimas gracias en esta oportunidad. Gracias. Muy bien.